Vamos a seguir en el tema. Conversamos a esta hora con el diputado del Partido Socialista, el diputado Fidel Espinosa. Muchísimas gracias por esta conversación, diputado, y entiendo que ya están las firmas para esta presentación, esta acusación, y esto sería formalmente el día jueves, ¿no? Sí, efectivamente, Viviana, tenemos las firmas para presentar esta acusación constitucional. A mí me gustaría, con el mayor de los respetos, decirle al ministro Blumel públicamente que los primeros encargados de actuar con responsabilidad ante esta crisis son quienes forman parte del mismo gobierno, del propio gobierno del cual él es ministro del Interior. Porque aquí lo que ha ocurrido es lo que planteaba en la nota el diputado Núñez y los demás intervinientes, en el sentido de que aquí hemos tenido un intendente que en el marco del rol que está desarrollando, lo que está haciendo es transgredir aspectos constitucionales que están consagrados e incluso, como aquí se ha planteado, en una constitución que es la que nosotros queremos cambiar, pero que hoy día mismo esa constitución establece claramente criterios de libre disposición de espacios públicos para, ¿no es cierto?, que las personas libremente puedan circular en los mismos. Y él, con este copamiento preventivo, lo que ha generado ha sido justamente efectos indirectos que han recaído también en violencia, en violación sistemática a los derechos humanos de personas que han sido, con posterioridad, al ser combinadas a salir de esos espacios, han vivido la represión, y justamente eso lo consideramos lamentable, y por lo tanto él va a tener que responder por sus actos como intendente ante el Parlamento. A nosotros nos gustaría una cosa importante, y quiero decirlo con mucha fuerza, que estemos discutiendo los temas de país. Hoy día aquí en el Parlamento estamos a 30 de diciembre, a un día que se nos vaya el año, y acabamos de aprobar una ley importante que tiene que ver con los estudiantes que están endeudados con el CAE, que es la ley que permitirá eliminarlo de los registros de DICOM, porque hay muchos que están en DICOM. Eso es lo que quieren escuchar los chilenos de la clase política, y no más, de una u otra manera, acusaciones también que desde todo punto de vista las tenemos que hacer justamente en el marco de la responsabilidad a la cual nos llama el ministro Blumel. Claro, eso usted lo plantea como la respuesta al respaldo que le entregó hoy públicamente, pero además cuando se le pregunta al propio intendente, él dice que aquí lo que ha ocurrido con este copamiento preventivo es más bien Carabineros y sus disposiciones a tener una cierta estrategia policial para responder a posibles desórdenes públicos. Pero también después vino una respuesta del general Bachelet que dice que más bien estos protocolos son elementos que el Estado le entrega a las policías. Entonces, aquí se están endosando las responsabilidades, ustedes están buscando una responsabilidad política. ¿Cómo ven también que no se asuma, tal vez podríamos decir, las situaciones que se han vivido, ya sea con un atropello hace algunas semanas atrás y también la muerte de una persona el día viernes pasado? Por supuesto, han habido, por eso estoy hablando de que han habido acciones que indirectamente han gatillado y han terminado, por ejemplo, con una persona que fue atropellada vilmente por un carro policial, la muerte de otra persona. Entonces nosotros queremos que efectivamente, y yo le hago el contrallamado al ministro Blumel, porque cuando él nos dice a nosotros que actuemos responsablemente, nosotros le decimos que tenemos que actuar responsablemente haciendo respetar la Constitución. Y por su parte, él como ministro del Interior, con el presidente de la República, que dijo en una entrevista en la última hora que el tema ya del estallido social había ya pasado su etapa más crítica, decirle que no es así, que están viviendo en un mundo paralelo, porque en definitiva lo que los ciudadanos están esperando hoy día es que efectivamente el presidente haga cambios reales, los temas de fondo, que tienen que ver justo con una nueva constitución que lo decidirán los chilenos el 26 de abril, que tienen que ver con el tema de la AFP, que tienen que ver con el tema de la ISAPRE y tantas entidades abusadoras del país. Y a esas entidades el presidente Piñera no las quiere tocar ni con el pétalo de una rosa. Sí. Y si él quisiera actuar responsablemente con Chile, creo yo que es el momento de hacerlo. Diputado, y respecto ya a la acusación propiamente tal, que ya lo decíamos, se presenta el día jueves, ¿cuál es ahí el futuro político, podríamos decir, y la decisión que se ha tomado en la oposición? Porque ya, por ejemplo, algunos medios hablan de que nuevamente la democracia cristiana sería relevante ahí en si se avanza o no en esta pretensión de acusar constitucionalmente al intendente de la región metropolitana. Mire, Viviana, yo voté a favor de la acusación constitucional contra el presidente Piñera, no obstante haber sido uno de los que dijo que las acusaciones constitucionales tienen que tener viabilidad política para presentarlas, que hay que ser responsable. Y yo me opuse en primer término cuando se presentó aquella, porque esa desde el primer minuto no tenía los votos, ni en la Cámara de Diputados ni en el Senado, para ser aprobada. ¿Y qué pasó? Le otorgamos
¿no es cierto?, un crédito al gobierno, a un gobierno que estaba con un 10% de apoyo en un tema en donde se debió haber actuado mucho más responsablemente y haber establecido un criterio distinto, incluso un tema penal, como lo han hecho algunos senadores respecto al presidente, o incluso en cortes internacionales por la violación de los derechos humanos. Pero en este tema puntual yo creo que sí hay reales posibilidades, ¿no es cierto?, de que esta acusación constitucional contra el ministro Guevara prospere, porque dentro de la propia democracia cristiana, los sectores más conservadores han dejado abierta la puerta para que efectivamente, y han reconocido que el intendente Guevara se ha equivocado abruptamente en esta materia, lo cual puede permitir tener los votos suficientes para aprobar la cuestión previa y posteriormente para aprobar la acusación para que pase a la etapa de juicio político en el Senado, en donde a diferencia del presidente de la República, que se requerían 2/3 de los votos, es decir, 28 senadores, aquí se requiere para un intendente solo mayoría simple. Ahora, eso de las acusaciones constitucionales y que se vayan las autoridades no soluciona los problemas de los chilenos. Tenemos claridad que es así, y por eso yo hago un llamado al presidente de la República a que él contribuya a salir de esta crisis política y social con mucho mayor fuerza y responsabilidad, y no con declaraciones que lo único que hacen cada vez que habla el presidente es gatillar más problemas. Usted dice entonces, diputado, y exacerbar los ánimos. Entonces usted dice, diputado, que de alguna manera esa viabilidad política, sobre todo el tema en los apoyos, está relativamente ya estudiado y zanjado previamente, porque usted sabe que obviamente desde el oficialismo se va a decir que hay un empecinamiento, podríamos decir, en la oposición en recurrir a esto. Recuerde que también en el día de hoy se avanza y se aprueba la interpelación a la ministra de Medio Ambiente por el tema de la COP. Entonces, si es que no hay, por ejemplo, una viabilidad, se asumiría también como nuevamente un fracaso y un flanco abierto que se le va a dejar al oficialismo en el tema, ¿no? Nosotros tenemos que ser responsables con el país, tenemos que utilizar las herramientas que la Constitución nos entrega. ¿Cuáles son esas herramientas? Una herramienta es la acusación constitucional en los casos más extremos. Aquí estamos en una situación complicada con el intendente por los hechos que todo el país está conociendo. En el caso de las interpelaciones, en todos los parlamentos del mundo hay un mecanismo para interpelar. No significa acusar, ¿no es cierto?, a alguien en particular, sino que son aclarar situaciones puntuales ante el país, y es un mecanismo que tiene el Parlamento chileno que no tiene nada de negativo y no es una animadversión. Es más, la misma derecha nos incitaba a utilizar las interpelaciones como un mecanismo previo a las acusaciones constitucionales. Por lo tanto, que vayan a haber 3 ministros interpelados en los próximos días no es un tema que tenemos que realizarlo. Yo mismo, como diputado de la 10ª región, estoy evaluando la posibilidad con mi bancada de presentar una interpelación con el ministro de Obras Públicas, y no porque haya una obsesión contra el gobierno, sino porque este gobierno ha cometido irresponsabilidad y tenemos hoy día un tremendo tema en la 10ª región con lo que es el congelamiento de la construcción del puente sobre el canal de Chacao, que es una obra internacional y que nos dejaría en muy mal pie como país si no se solucionan los problemas que allí hay. Entonces el propio gobierno es el que da el crédito para que los parlamentarios tengamos que utilizar las herramientas constitucionales que la propia Constitución nos entrega para hacerlo. Si no lo hiciéramos, estaríamos faltando nosotros a nuestros deberes parlamentarios. Diputado, eso sabemos, son herramientas sobre todo para buscar las responsabilidades políticas, y se entiende también que en esta acusación al intendente está eso de fondo. Pero en la entrevista que da ayer el presidente Sebastián Piñera, nuevamente pone mucho énfasis en el tema del orden público y en respaldar también a Carabineros y en respaldar a su general director. ¿Qué le parece? Porque efectivamente hay informes también, los cuestionamientos a las violaciones a los derechos humanos, estas últimas medidas que están además siendo analizados por organismos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hay una decisión también del 7º Juzgado de Garantía de citar a una audiencia al mismo intendente. Entonces, ¿cómo ve el foco y la decisión del gobierno de seguir respaldando sobre todo a Carabineros? Bueno, yo le tengo respeto, ¿no es cierto?, a la institución de Carabineros de Chile, pero han habido excesos, han habido violaciones a los derechos humanos. No lo decimos nosotros los políticos, lo dicen 4 organismos internacionales de derechos humanos que han venido a ver la situación chilena. Entonces el presidente de la República, un presidente que además dice con total descaro ante todo el país de que muchos de los videos que se difunden fueron grabados en el extranjero, es un presidente que lamentablemente, lo digo con tristeza incluso, porque es la máxima autoridad de un país, es la imagen de un país hacia afuera. Es un presidente que se ha alejado absolutamente de la realidad, está con un estrés seguramente tan profundo que cada vez que da una entrevista logra agudizar el conflicto en vez de acercarnos a las soluciones. Y eso tiene un solo nombre, y lo voy a repetir 1000 veces, Viviana. El nombre es que el presidente no quiere tocar el bolsillo de sus amigos que están en la AFP, que están en la ISAPRE, porque de ellas no va a hablar nada, no dice absolutamente nada. Y ahí está
el gran problema de los chilenos hoy día, jubilaciones indignas, pobreza, enfermedad a la edad de jubilar. Ahí están los problemas de los chilenos. Por eso nosotros queremos también en esta agenda del futuro del otro año proponer temas para la nueva Constitución. Una de ellas, como ocurre en otras legislaciones del mundo, como socialistas vamos a ser muy enfáticos en ello, que sea un derecho constitucional la protección en Chile a los adultos mayores, como un tema social. Hoy día no existe un derecho constitucional establecido y nuestros adultos mayores hoy día están sufriendo una situación de precariedad. Cuando alguien se enferma en una familia chilena hay un dolor, pero además un dolor que viene acompañado de precarización porque alguien tiene que dejar de trabajar para cuidar a un adulto mayor. En otros lugares, cuando hay derecho constitucional de los adultos mayores, el Estado tiene la obligación de apoyar a esa familia que entra en esas desgracias. Esas cosas tenemos que avanzar y yo hago un llamado al presidente, al ministro Blumel, que nos hace llamado él a la responsabilidad, a que ellos que están gobernando Chile actúen responsablemente y metamos los temas que los chilenos están queriendo. Escucha, nosotros como Parlamento estamos abiertos a seguir legislando como lo hemos hecho hoy día, 30 de diciembre, donde tuvimos 3 proyectos de ley importantes para el país. Diputado, le agradecemos su tiempo y disposición para abordar todos estos temas. Que esté muy bien. Buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por la entrevista.